pero no tenemos otra que seguir. Bien, de la ginecología general voy a repasaros lo más importante. Bien, un dato que os sirve para globalizar estas patologías que vamos a ver son todas estrógeno dependientes, ¿vale? Típicas de la mujer en edad fértil, por lo tanto. La primera, la endometriosis, muy preguntada también en el MIR, ¿vale? ¿Qué es la endometriosis? Es la presencia de tejido endometrial funcionante fuera de su localización habitual. Fijaros, afecta hasta el 10-25% de las mujeres en edad fértil. Y lo que yo creo que os pueden preguntar en el MIR, ¿qué condiciones o qué cosas mejoran una endometriosis? ¿Os acordáis de ello? Por supuesto, ¿el qué? Es una patología estrógeno dependiente, la menopausia. Al no ver estrógenos van a mejorar. Los anticonceptivos hormonales que contengan un gestágeno, una progesterona. Y, por supuesto, el embarazo. Recordadlo. ¿Por qué? Porque en el embarazo se van a desigualizar estos focos endometriósicos. Se desigualizan. Acordaros, embarazo, anticonceptivos y menopausia mejoran la endometriosis. Preguntadme en el MIR. ¿Lo recordáis bien? Perfecto. Bien, localización. ¿Dónde se localiza con más frecuencia la endometriosis? En el útero, ¿os acordáis? La adenomiosis. ¿Y fuera del útero, dónde es la localización más frecuente? En el ovario. ¿Os acordáis de los quistes de chocolate? Eso es lo típico. Bien, existen distintas teorías para explicar la endometriosis, pero la que más peso está adquiriendo actualmente es esta, la teoría inmunológica o macrofágica, que dice que el tejido endometrial, ¿os acordáis? Por menstruación retrógrada, llega a la cavidad abdominal. Ahí eso estimula que lleguen macrófagos que liberan factores de crecimiento. Y si esas células endometriales tienen receptores para esos factores de crecimiento, pues empiezan a crecer y a progresar y así se forman los focos endometriósicos. ¿Vale? La idea es varias teorías para explicarlo. La más actual, teoría inmunológica. Clínica, yo creo que lo sabéis todos, ¿no? Dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico, dolor con la ovulación. Nos lo preguntaron 14.000 veces en el MIR. Además, que puede aparecer en las mujeres con endometriosis alteraciones menstruales, en forma generalmente de spotting, puede aparecer también peritonitis química, si ya no rompe un quiste de chocolate, neumotórax catamenial, cuando hay implantes en el pulmón. Fijaros, hasta el 40% de las mujeres con endometriosis tienen un problema de esterilidad, porque se obstruyen las trompas o porque no ovulan. Y luego tenemos que, a veces, pues en el 20% de los casos, no hay ningún síntoma. Pero creo que el dato a recordar es eso: dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico, dolor con la ovulación, es lo característico de la endometriosis. Caso clínico en el que veáis dismenorrea, casi os puedo garantizar que eso es una endometriosis. Bien, diagnóstico, como siempre, exploración. Si es una adenomiosis, útero aumentado de tamaño. Si tenemos un endometrioma ovárico, voy a captar un ovario aumentado de tamaño. Ecografía, ya veis que para nosotros la ecografía es como para el internista el fonendo. Siempre estamos con la ecografía. Y es así como se ve un endometrioma. ¿Lo veis aquí en la imagen? Es como un punteadito homogéneo y con una cápsula. Eso es el endometrioma típico. Y fijaros, como la laparoscopia, podemos considerarla como el gold standard para el diagnóstico de la endometriosis. Nos permite la visualización directa o coger una muestra y llevarlo al patólogo para que nos confirme que es una endometriosis. Y fijaros, en la endometriosis se pueden elevar los marcadores tumorales. Típicamente el que más se eleva es el CA125, aunque también se puede elevar el 19.9. Bien, por la laparoscopia, además de diagnosticar, de confirmar que estoy ante una endometriosis, puedo establecer el grado de severidad que tiene la endometriosis. Esta puede ser leve, moderada o grave. Recordad, leve son como pequeños puntitos de tejido endometriósico. La moderada ya tiene endometriomas en el ovario, pero son pequeñitos, de menos de 2 centímetros. Y además hay adherencias lasas. Y ya la grave es cuando tenemos grandes quistes, ¿vale? Endometriomas grandes, con grandes adherencias, o hay afectación del aparato urinario o digestivo. Recordad esta clasificación porque en función de ello vamos a adoptar uno u otro tratamiento, es decir, el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. Generalmente, si tenéis una endometriosis leve o moderada, es decir, mínimos implantes o pequeños endometriomas, tratamiento médico. Pero si ya os plantean un caso clínico de una mujer con un endometrioma de 5 o 8 centímetros, os tendréis que plantear el tratamiento quirúrgico. Y recordad, esto es un dato muy importante. Cuando estamos hablando de endometriosis, estamos hablando de mujeres en edad fértil, en las que tenemos que ser especialmente conservadores. Por eso hay que hacer laparoscopia y quistectomía. ¿Para qué? Para conservarles el ovario, el resto de tejido ovárico. Eso es muy importante.
Bien, tratamiento médico en la endometriosis, lo de siempre para nosotros. Anticonceptivos hormonales combinados o con solo gestágenos, DIU de levonorgestrel, o también podemos emplear los análogos de la GnRH administrados de forma continuada. ¿Os acordáis lo que pasaba con los análogos de la GnRH si los administramos más allá de 6 meses continuados? Inducimos un estado de menopausia en esa mujer joven y podemos terminar en una osteoporosis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los análogos no se pueden emplear aisladamente más de 6 meses. Lo que solemos hacer es emplearlos antes de la cirugía. ¿Cuándo? En aquellas endometriosis que son muy severas, como las del tabique rectovaginal. Previo al tratamiento quirúrgico, les ponemos análogos de la GnRH. Y luego, cuando hacemos tratamiento quirúrgico en el resto de las endometriosis no tan severas, graves, lo que hacemos es, después de operar, tratamiento médico con anticonceptivos hormonales o con DIU con levonorgestrel. ¿Para qué? Para evitar las recidivas en la endometriosis. Recordaros que la norma en la endometriosis es que recidive. No es ninguna excepción que operemos a una mujer, la revisemos en un año y tenga otro endometrioma. Quedaros con esa idea. La recidiva es la norma en la endometriosis. Bien, otra patología, miomas uterinos. Esto es muy fácil. Es la tumoración ginecológica benigna más frecuente. Es también, como la endometriosis, estrógeno dependiente. ¿De acuerdo? Los miomas es más frecuente en mujeres infértiles, estériles, en la raza negra o cuando hay historia familiar. ¿Veis en la imagen? Según su localización, si están por debajo de la serosa, ¿qué son? Subserosos. Si están en el espesor del miometrio, intramiometriales, ¿no? Y acordaros, los que están por debajo de la mucosa endometrial son submucosos. Los que más me interesa que conozcáis son esos, los submucosos, ¿os acordáis? Son los que más se relacionan con los abortos, son los que más producen clínica de sangrados, porque improntan sobre la cavidad. Bien, ¿os acordáis cuál es la clínica más frecuente de los miomas? Nada. No producen clínica. ¿Qué nos importa que tengamos un mioma subseroso o un mioma intramural? Nada, no produce nada. De producir clínica son los submucosos generalmente y lo que producen es sangrados abundantes, sangrados que a veces anemizan a la paciente, ¿de acuerdo? Otros posibles síntomas que pueden tener los miomas, si es un mioma muy grande de cara anterior, comprime vejiga, síntomas urinarios. Si es un mioma muy grande de cara posterior, comprime el recto, síntomas digestivos. O miomas, por ejemplo, que se pueden torsionar y dar dolor. Bien, miomas y embarazo, importante. Decimos, los miomas son estrógeno dependientes, ¿no? ¿Y qué pasa con los miomas durante el embarazo? Que crecen. Ya sabéis que en el embarazo hay muchos estrógenos. Crecen y muchísimo en la primera mitad del embarazo. Y pueden sufrir degeneraciones. La degeneración característica de los miomas en el embarazo es la degeneración roja. ¿Os acordáis? Por infartos hemorrágicos. Bien, y lo que os decía, ¿cómo influye los miomas sobre el embarazo? Sobre todo los miomas submucosos, os insisto, o bien los intramurales y subserosos de gran tamaño pueden alterar la estática fetal, la dinámica uterina, pueden actuar como tumor previo en el canal del parto y acordaros que pueden provocar abortos también, sobre todo los miomas submucosos. Por lo tanto, si os preguntan si tenemos un mioma submucoso y está planteándose embarazo, hay que resecar primero ese mioma submucoso. ¿Por qué vía se resecan los miomas submucosos? ¿Laparotomía, laparoscopia o histeroscopia? Histeroscopia, perfecto. Bien, tratamiento de los miomas, histerectomía o miomectomía, ¿no? Dependiendo si queremos ser conservadores o no, dependiendo de la edad de la mujer y de sus deseos genésicos. Cuando está indicado el tratamiento quirúrgico, lo que os digo, si produce abortos de repetición, si tiene un tamaño muy grande, si anemiza a la paciente, si tiene un crecimiento muy rápido. Acordaros, cuando un mioma crece muy rápidamente, podemos estar pensando que puede sufrir una degeneración. Lo más típico es la degeneración quística o hialina, pero ojo, es posible incluso hasta la degeneración sarcomatosa. ¿Os acordáis de eso? En el 0,05% de los casos. Perfecto. Y fijaros con esto, que nos lo preguntan también muchas veces en el MIR y es muy fácil. ¿Qué pasa aquí ahora en el endometrio? Que el endometrio venga a ser regado por estrógenos y sin nada de progesterona. Entonces el endometrio prolifera, pero no hay nada que lo contrarreste a esa proliferación. ¿Esto cuándo sucede? Cuando no hay progesterona. ¿Cuándo no hay progesterona en una mujer? Cuando no ovula, ¿no? Cuando no hay cuerpo lúteo. Entonces, en esas edades extremas reproductivas de la vida, en las que son típicos los ciclos anovulatorios, puede haber este problema, una hiperplasia de endometrio. Las hiperplasias de endometrio pueden ser simples, pueden ser complejas, simples con
atipias, complejas con atipias. ¿Cuál es la importancia que tienen, aparte de la clínica que dan, que es sangrado? La importancia que tienen es que si ese endometrio sigue estando muy hiperestimulado, puede terminar en un adeno de endometrio, especialmente ya cuando tenemos una hiperplasia compleja con atipias. ¿Me seguisteis? Perfecto. Bien, ¿cómo tratamos las hiperplasias con atipias? Nos lo preguntaron 1000 veces en el MIR. Si veis hiperplasia endometrial con atipias, ese ya el tratamiento, igual que si fuera un adeno de endometrio, histerectomía más doble anesectomía. ¿Me seguisteis? Con atipias, hiperplasia de endometrio con atipias, histerectomía más doble anesectomía. Si no tiene atipias, depende de la edad. Si es una chiquita joven, pues anticonceptivos combinados o con solo gestágenos. Si es una premenopáusica, lo que hacemos es administrar progesterona en segunda fase del ciclo, lógicamente, durante 6 meses y luego le hacemos una biopsia para confirmar que ha curado. Y fijaros, si tenemos una hiperplasia sin atipias en una mujer posmenopáusica, eso es raro. También podemos hacer histerectomía más doble anesectomía. Pero idea clarísima, si hay atipias, no nos cabe duda, histerectomía más doble anesectomía. Bien, y aquí os pongo esta técnica endoscópica, la histeroscopia, que la empleamos ampliamente en nuestra especialidad y que está muy en boga y que también es muy preguntable en el MIR. Acordaros, los miomas submucosos son abordables vía histeroscópica. El útero septo, también se puede resecar el septo vía histeroscópica. Acordaros también que para hacer el diagnóstico del adeno de endometrio, para coger la biopsia, también hacemos histeroscopia. Perfecto. Entonces, pregunta Repemir, a ver qué os parecen. Endometriosis. ¿Cuál es la clínica de la endometriosis? Os lo sabéis. Dismenorrea, dispareunia, esterilidad, analítica sanguínea normal. Localización más frecuente de la endometriosis. Útero, adenomiosis y fuera del útero, ovario. ¿Vale? Bien, ante una hiperplasia endometrial con atipia, ¿qué hago? Histerectomía, doble anesectomía. Bien.